Buenos días. La parroquia de San Miguel Arcángel le da la más cordial bienvenida a esta celebración eucarística correspondiente al día 5 de abril, tiempo de Cuaresma. Porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Presencia del Señor. Hermanos, sean bienvenidos a esta Eucaristía y tenemos nuevamente el gusto de contar con el Padre Bello que va a presidir esta misa en este marco de novenario a nuestra mamá. De antemano la familia le agradece profundamente el que en esta tarde esté con nosotros junto con las hermanas Eleni Reina, acompañándonos en este momento de oración. Muchas gracias, Padre Bello, bienvenido a tu casa. Y en esta Eucaristía vamos a dar gracias a Dios por un año más de vida de Sergio Arturo Mendoza Morales. Damos gracias a Dios por 5 años de vida del niño Juan Alfonso Torres Alemán. Pedimos por la salud de todos los enfermos, de manera especial por nuestra hermana Gloria Pliego, María Rangel, Macario Laureano, por el eterno descanso de María Enriqueta Rubio Sánchez, Julita Alamilla, José de Jesús Berlanga Hernández y Víctor Manuel González Ruiz. Que ellos y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por esta ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Por la gloriosa pasión de tu Hijo, concede, Señor, a nuestra hermana María Enriqueta el deseoso perdón de sus pecados, para que, viéndote a ti tal como eres, se goce eternamente en tu presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro de los Números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruego al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, escucha mi plegaria para que tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoqué, escúchame y enseguida respóndeme. Cuando el Señor reedifique al Sión y aparezca glorioso, oiga el clamor del oprimido y no muestre a sus plegarias sordo. Entonces el Señor temerán todos los pueblos y gloria verán los poderosos. Les podremos cantar: Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará el Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. ¿Todos? Señor, escucha mi plegaria. de pie para hacer la aclamación del Evangelio.
Salvador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que le digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Hoy estamos pidiendo a Dios por el eterno descanso de nuestra hermana Enriqueta, que ha dejado este mundo. Y estamos celebrando su vida, la vida eterna, la presencia de Dios. Y también nuestras oraciones que hacemos por nuestros fieles difuntos, pues no se quedan ahí, nos sirven también a nosotros. Es la gran ventaja de hacer oración y mucho más la Santa Misa, porque fortalece nuestro espíritu, nos alienta, nos fortalece o nos da la esperanza de ese acontecimiento importante, que llega la muerte, para ir a la presencia de Dios. Es por eso que la oración siempre nos va a ayudar. Y ahora con mucho más fervor, con más ánimo, porque tenemos la esperanza de ir a la vida eterna. Nosotros creemos en Jesús, creemos que el mismo Jesús lo dijo: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Esa es una esperanza que tenemos. Por fe creemos que llegará el día que, aún dejando este mundo, lo único que dejamos es el cuerpo, la materia, pero nuestra alma tiene vida eterna, ¿verdad? Y que iremos a su presencia. Es una fe. Y todavía Jesús nos ofrece una vida sacramental. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. También ahí Jesús nos ofrece que a través de los sacramentos adquirimos y ya gozamos desde este mundo la vida eterna, la presencia de Jesús en
nuestra vida, en nuestros corazones. Nuestra hermana Enriqueta, que vivió, conocimos, pues era una mujer de fe, y me sorprendió que estábamos rezando el rosario y hablaba acerca del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Toda la infancia de Jesús, y cuenta David que a Ñaqueta le encantaba mucho el ambiente navideño, y se me vino todo ese recuerdo de cómo hasta en este detalle está consintiendo, ¿verdad? Allá en el cielo está recordando ese cariño que tenía aquí en la tierra por la infancia de Jesús. Era una mujer de fe, pero también una mujer de vida sacramental, por su confesión, por su comunión, y también en la vida matrimonial, que vivió muy bien con Toño, que gracias a Dios llegaron a 57 años de vida matrimonial. Entonces es una gran bendición, ¿verdad? Eso es lo que hoy estamos celebrando, esta vida de gozo espiritual de nuestra hermana. Y todavía podemos decir la corona de esta vida sacramental es tener un sacerdote, un hijo sacerdote, ¿no? Y también la vida matrimonial de los demás hijos. Eso también es una corona, que no nada más los papás vivieron la vida sacramental, sino que también los hijos. Es una corona que premia o que pueda llegar nuestra hermana a la presencia de Dios con todas esas buenas obras. Y comentaba el padre David que les dijera, hay una tradición, una tradición antigua, cuentan de cuando una mujer, una mamá que tiene un hijo sacerdote, cuando ella muere, se le pone en las manos el atamanos del sacerdote, del hijo sacerdote. Cuando se ordenó sacerdote, le ungen las manos aceite, y ese atamanos se le enreda en las manos al sacerdote recién ordenado. Con ese atamanos se le pone la mamá. Cuando llega a la presencia de Dios, Dios le va a preguntar, ¿qué es yo te di la vida, te di la vida sacramental, pero tú qué me das? Y ella va a responder, te di un hijo sacerdote, ¿verdad? Y entrega a Dios el atamanos. Es así como la mamá del sacerdote puede entrar en el reino de los cielos. Es una tradición que se transmite, ¿verdad? Y es una tradición muy bonita, que nos fortalece, nos da también la esperanza de que nuestra hermana Enriqueta pues vivió la vida sacramental en la tierra, ¿verdad? Y que eso como fruto tuvo un hijo sacerdote. Pedimos pues a Dios dé fortaleza a la familia, a nosotros que la conocimos y que sí se extraña, fortalezca a la familia, que le dé ánimo, con la esperanza de la vida eterna. Lo único que perdemos aquí en la tierra es el cuerpo, pero tenemos el anhelo, el gozo, la esperanza de que nos vamos a encontrar cuando también nosotros crucemos la puerta de la muerte, podamos llegar a la presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza. Allá no hay enfermedad, allá no hay, no tenemos que estar batallando con un cuerpo limitado. Dice San Pablo que vamos a resucitar con un cuerpo glorioso. Eso es lo que anhelamos, lo que esperamos.
Aquí en la tierra sí se extraña, sí se busca a la persona, se le quiere todavía, pero también sabemos que todos tenemos el tiempo limitado en esta tierra, que somos peregrinos, que no tenemos nada seguro. Y ahora estamos pidiendo por nuestra hermana María Enriqueta, pero llegará el día en que también nosotros ya nos tocará, ¿verdad?, ese momento. Por eso debemos de estar, de vivir con esa esperanza de la vida eterna. Y por la misericordia de Dios descanse en paz. Así sea. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos todo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano del trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable ante Dios Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte por nuestra hermana Enriqueta, para que quien te conoció por la fe pueda disfrutar ya de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, pues si morimos por haberlo merecido es obra de tu gracia y de tu misericordia, el que seamos llamados a la vida con Cristo. Por el pecado morimos, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te clamamos en la tierra, diciendo sin cesar. Santo, 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 los cielos se proclaman. Santo, santo, santo es nuestro Redentor. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará.
no pasará, no, 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 no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hilario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: María Enriqueta Rubio, Julita Lamilla, José de Jesús Berlanga, Víctor Manuel González Ruiz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es la recomendación del Salvador. Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro
paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Dense todos una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Hermanos, en este momento les invitamos a que abran su corazón para que reciban a Jesús a través de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Por el momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven por lo menos a mi corazón de manera espiritual. Con esa fe te recibo, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén. Es un deleite para mí recibirte en comunión y saborear tu corazón, un cuerpo y sangre de Jesús. Es un deleite para mí
ser, y siendo tú el rey, que hayas quedado en este humilde pan, que hayas quedado en este humilde pan. Oremos. Por este sacramento de redención y de vida que hemos recibido, concede, Señor, a nuestra hermana María Enriqueta el perdón y la paz, e introdúcela en la comunidad de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden irse en paz. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Agradecemos la presencia del Padre Bello, de las hermanas y de toda la comunidad que los acompaña. Que tengan todos un feliz día. Vayamos a compartir lo que hoy hemos recibido, los dones y bendiciones que el Señor nos concedió. El don de su palabra que alimenta nuestra alma, nos guía y nos instruye, fortalece nuestra fe. Vayamos a compartir lo que hoy hemos recibido, los dones y bendiciones que el Señor nos concedió. Cristo nos envía a compartir lo que nos da y a dar buen testimonio de amor a los demás. Vayamos a compartir lo que hoy hemos recibido, los dones y bendiciones que el Señor nos concedió.